Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Mi Vida App. Los saludo el doctor Luis García y en esta oportunidad los acompaño junto con la doctora Erika Roca para poder conversar acerca un poco más de pediatría y de cómo reconocer una emergencia médica en nuestros niños durante la cuarentena. Cada vez que un niño está enfermo, es necesario decidir cuán grave es el problema y qué tan pronto se debe de conseguir atención médica. Durante la cuarentena, cuando se tienen niños en casa, la posibilidad de que se enfermen puede agregar otra preocupación a los padres. Salir de casa aumenta la posibilidad. Buenas noches a todos los que nos acompañan a esta transmisión. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a desarrollar este tema tan importante. Y en segundo lugar, felicitar la iniciativa de esta plataforma que nos permite mantener informados en temas de salud a la población, ¿no? Sobre todo en este medio que es mucho más factible poder comunicarnos masivamente. En cuanto a las emergencias pediátricas, ¿cómo podemos reconocerlas? Realmente no es tan sencillo. Existen varias razones por las cuales podríamos no poder enfrentar o diagnosticar adecuadamente una emergencia médica en nuestros niños. Uno de ellos, por ejemplo, es que muchas veces por la edad de nuestros niños no son capaces de manifestar o identificar sus dolencias, ¿no? Lo cual complica para nosotros poder hacer un mejor diagnóstico, tener más luces acerca de cuál es la dolencia en sí. En otras razones pueden ser porque podemos cometer dos tipos de errores. Uno de ellos es que podemos sobreestimar o exagerar una dolencia que muy probablemente es algo leve, benigno y que podemos manejarlo o controlarlo tranquilamente en casa. O por el contrario, podemos subestimar alguna molestia que asociada a otros signos o síntomas podrían en el tiempo, en el transcurso del tiempo, convertirse en eventos que sí pudieran poner en riesgo la vida de nuestros niños. Es por eso que para identificar una urgencia o emergencia pediátrica, he clasificado los signos de alarma de acuerdo al grupo etario de nuestros niños, ¿no? Es así que tenemos que en el caso de nuestros recién nacidos y lactantes menores de 3 meses, hay algunos puntos que podemos identificar que pueden ser nuestros signos de alarma o señales de alerta. Por ejemplo, una coloración de piel anormal, ya sea porque se pone moradito las manos, los pies, la carita, alrededor de la boca perioral, eso es un signo de alarma. Sobre todo si se asocia a dificultad para respirar, tenemos que llevarlo inmediatamente a emergencia. Otro signo de alarma es lo que les decía, ¿no? La dificultad para respirar. Si bien es cierto, los recién nacidos, los lactantes pequeños, tienen una frecuencia respiratoria mucho más elevada que los niños grandes, que los adultos, cuando a esta frecuencia se eleva más allá de lo normal y sobre todo ocasiona trabajo respiratorio, es decir, vemos que se hunden los músculos que están por debajo de las costillas, tiene gran esfuerzo para respirar el niño e incluso puede haber un pequeño quejido cada vez que respira. Eso es una dificultad respiratoria, que si persiste tenemos que acudir inmediatamente a emergencia. Otro motivo frecuente y el más conocido, ¿no? Que nos hace llevar emergencias a nuestros niños es la fiebre. Y efectivamente, la fiebre, así sea un solo pico, la primera presentación de fiebre, que es una temperatura central mayor o igual a 38, o la hipotermia, que es una temperatura menor o igual a 36.2, son motivos para acudir con nuestros niños. Estamos hablando, ojo, de niños recién nacidos o lactantes menores de 3 meses. Si presenta un pico febril, nuestro bebé recién nacido que tiene 7, 10 días, 2 meses de vida, pues deberíamos acudir a emergencia para que el pediatra, el profesional, evalúe después de un examen físico minucioso, determine si es que amerita algún otro tipo de estudio o manejo. De igual manera, la pobre succión, lo cual lo entendemos como un recién nacido
que no succiona adecuadamente con una fuerza y un tiempo que le permite alimentarse adecuadamente, que no permita que gane de peso satisfactoriamente, que se duerma constantemente y no cumpla esa función de poder alimentarse, a eso lo llamamos pobre succión. Y eso es un signo de alarma, que generalmente viene acompañado de otros signos de alarma. Entonces, en bebés, en lactantes, recién nacidos, menores de 3 meses, este es un signo de alarma que no solamente nos orienta a una patología infecciosa, sino también a enfermedades metabólicas y congénitas, o congénitas, ¿no? Por lo cual amerita una evaluación, una atención por pediatría. Luego tenemos los vómitos frecuentes. Entiéndase que en esta edad, en los lactantes pequeños, podemos confundir los vómitos con la regurgitación. Entonces, es importante diferenciarlos. ¿Cómo los diferenciamos? Los vómitos son la eliminación de contenido gástrico, pero con esfuerzo. El bebé, el niño, el lactante hace esfuerzo para poder eliminar ese contenido gástrico, ya sea como lo podemos decir como una arcada. Mientras que la regurgitación es de forma pasiva, se va a eliminar. Incluso puede estar echado, ¿no? Eructando y refluya, ¿no? Ese contenido gástrico. Entonces, si nuestro bebé recién nacido tiene vómitos con esfuerzo frecuentes, es un signo de alarma por lo cual debemos llevarlo a emergencia. Pero también, si estas regurgitaciones son con cada lactada, cada vez que lacta el bebé, regurgita y regurgita regular contenido, no solamente un poco, que podemos medir incluso con cucharaditas, ¿no? Como para explicárselo mejor al pediatra. Como para que se haga una idea de la cantidad, doctor, cada vez que lacta, aproximadamente será 2 cucharadas de sopa, 3 cucharadas de sopa, como para tener una idea. Porque eso asociado, una regurgitación frecuente, persistente, con cada lactada, que se asocia, por ejemplo, a una inadecuada ganancia ponderal, que nuestro bebé no gana peso, eso también nos hace pensar o nos obliga a descartar alguna otra patología. Luego tenemos la alteración en las deposiciones. Lo pongo como alteración porque se pueden presentar varias situaciones. Por ejemplo, en los bebés lactantes que reciben lactancia materna, su ritmo evacuatorio es indistinto. Pueden hacer deposiciones que normalmente son de consistencia semilíquida, cremosa, grumosa, pueden ser frecuentes con cada lactada, pero en poca cantidad. Pero si estas son más frecuentes de lo normal, ¿no? Estamos hablando de más de 8 o 10 deposiciones en regular cantidad, o si se asocia a moco, sangre, estas son características que nos debe acercar a la unidad de emergencias de un hospital. Lo otro es que si tenemos que las deposiciones, que podrían ser incluso diarias, pero son de consistencia indurada, como bolitas, esta no es una deposición normal en los recién nacidos. Entonces, a esto podríamos decir que si el bebé además lo hace con pujo, con llanto, con dificultad evidente, estamos hablando de estreñimiento, que también deberíamos llevarlo a emergencia, que muy probablemente puede ser por ejemplo, si es un bebé que está recibiendo fórmula maternizada, ¿no? Lo otro es si las deposiciones son de color blanquecinas, claras, cremosas. Esto, por ejemplo, asociado a un color amarillento de la piel, de los ojitos, de la mucosa oral, podría deberse también a un problema importante, por lo cual debería ir a una unidad de emergencias a ser evaluado por un pediatra. Porque si bien es cierto, la coloración amarillenta de la piel puede ser normal las primeras 2 semanas inclusive de vida de los bebés, si esta es una coloración amarilla de la piel que llega hasta las piernas, incluso palmas de manos, plantas de pies, esto podría ser considerado patológico y requiere un manejo especial, requiere una identificación y un manejo especial. ¿Sobre todo en quiénes? Sobre todo en bebés que han nacido prematuros, en bebés que han nacido con bajo peso, en bebés que no reciben leche materna o que tengan alguna otra patología. Luego tenemos en cuanto al enrojecimiento y mal olor umbilical. Bueno, las recomendaciones siempre cuando les dan de alta a los recién nacidos es que les hagan adecuado su baño, su higiene con algodón o gasa con alcohol puro al 70% en el ombliguito, en el muñón umbilical que ha quedado. Si con los días vemos que se pone rojo alrededor del ombligo, como apreciamos en la foto,
o que incluso puede haber una secreción maloliente, entonces deberíamos acudir, ¿no?, a emergencias. Bueno, algo que ya es un poco más identificable, ¿no?, son las convulsiones. Si tenemos a nuestro bebé con sacudidas, movimientos repetitivos, sacudidas, ¿no?, y que no responde, ¿no?, al ruido, al llanto, pues tenemos que llevarlo a emergencias porque muy probablemente es una convulsión. Más si se asocia, por ejemplo, a una pobre succión, porque muy probablemente es un bebé que no ha estado recibiendo el aporte suficiente de leche y de glucosa, de azúcar, y por eso podría estar convulsionando. Más si es una convulsión que se asocia a fiebre, por ejemplo, también es un signo de alarma muy importante que ameritan evaluación por emergencia. Entonces, esto es lo que podemos ver más o menos en este grupo etario, identificar como signos de alarma. Luego tenemos signos de alarma en lactantes mayores de 3 meses hasta 24 meses, más o menos. Tenemos que poder identificar el mal estado general. Aquí hablamos de mal estado general. Es un niño que luce decaído, como ustedes pueden apreciar en las fotos, tiene un color especial, medio terroso, una palidez incluso, con la boquita seca, puede llorar brevemente por momentos sin lágrimas, o sea, podría estar deshidratado, podría estar desnutrido. Es un niño que no luce bien, que no se está alimentando adecuadamente probablemente, que no está bebiendo líquidos adecuadamente y que los niños a esa edad rápidamente se puedan deshidratar. Entonces, si tenemos un niño en un aparente mal estado general y que además, por ejemplo, presente dificultad para respirar, que ya más o menos hemos visto cuáles son los signos, los síntomas que nos orientan a identificar la dificultad para respirar, pues tenemos que acudir a emergencia con nuestro niño inmediatamente. Otro signo de alarma a esta edad es la fiebre persistente más de 72 horas. Solo fiebre, sin ningún otro signo ni síntoma, pero que dura más de 3 días, amerita una evaluación por un pediatra, un examen físico riguroso, y el pediatra determinará si necesita algún examen auxiliar o no. Pero sí es un signo que motiva el acudir a una unidad de emergencias. Luego tenemos la distensión y dolor abdominal, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, esto es algo ya un poco más aparatoso, pero sí, puede haber una gran distensión abdominal que cuando es algo patológico se va a acompañar además de que el rechazo al alimento, el bebé no quiere comer, rechaza los alimentos, que puede estar vomitando, que por ejemplo puede no estar defecando o hacer por momentos solamente líquido, pero en poquita cantidad, que no elimina gasecitos, que no elimina peditos, por ejemplo. Entonces, todo esto asociado con esta distensión abdominal y que palpamos la barriguita y vemos que llora, que hay una resistencia, que la barriguita no está blanda, sino que se siente como que dura y uno no puede palpar la barriguita como hacerle masajes, esto es un signo de alarma. Bebé con barriguita así distendida, que se siente dura el tacto, que llora constantemente, que rechaza el alimento, que muy probablemente esté vomitando, que no defeca, no elimina gasecitos, esto motiva a acudir a emergencia, porque incluso podría tratarse de una patología que requiera tratamiento quirúrgico. Los vómitos frecuentes, que ya habíamos hablado, que podrían llevar en niños pequeños incluso a la deshidratación fácilmente. La diarrea con rasgos de moco y sangre también. La diarrea acuosa por sí sola en niños mayores de 3 o 6 meses no amerita acudir a emergencia, como más adelante lo voy a desarrollar un poco mejor. Pero sí, la diarrea con rasgos de moco y sangre, o si es una diarrea acuosa, pero que se asocia a vómitos frecuentes, que no tolere el líquido que le damos, el suerito oral que le podremos estar dando, entonces sí amerita acudir a emergencia. Un traumatismo importante, por ejemplo, a esta edad, a partir de los 12, 18 meses, o incluso antes, que ya están gateando, pueden sufrir accidentes, golpes, caídas. Lo más aparatoso, por decirlo de alguna manera, puede ser una contusión, ¿no?, en la cabeza, que tenga un golpe fuerte en la cabeza, ya sea por caída o con algún elemento contundente. ¿Qué signos de alarma deberían motivarnos a acudir a emergencia? Por ejemplo, que el niño al momento del impacto pierda el conocimiento, que no llore, no se recupere rápidamente, que pierda el conocimiento, que demore en despertar. Eso es uno. Lo otro es que empiece a vomitar frecuentemente, explosivamente, le llamamos nosotros vómitos explosivos.
De repente sí, como que se quedó aletargado un rato, luego entre que despertó, pero a las horas empieza a vomitar explosivamente, sin ser precedidos estos vómitos por náuseas. Incluso sin haber comido, empieza a vomitar persistentemente. Estos vómitos, con el antecedente del golpe en la cabeza, son signos de alarma muy importantes por los cuales debemos acudir a emergencia. Bueno, y lo más, ya lo más contundente que nos hace pensar que este golpe en la cabeza podría tener alguna repercusión en el cerebro es que empiece a convulsionar, ¿no? Y todos estos signos de alarma, después de que hay un golpe en la cabeza, se evalúan más o menos entre 24 a 48 horas. Si a las 48 horas no se presentaron ninguno de estos signos de alarma, perdamos cuidado, fue solamente un golpe, una contusión, que incluso muy probablemente puede tener un hematoma, un chinchón que le llaman. Entonces, pero si presenta los signos de alarma antes mencionado, amerita acudir a emergencia de un hospital. Las quemaduras, bueno, las quemaduras de esta edad igual, como ya los niños están explorando más, podrían sufrir accidentes. Hay que tener mucho cuidado con la cocina, al momento de cocinar, el agua hervida, el aceite, incluso los corrosivos, la plancha, ¿no? Porque si de sufrir una quemadura, pues sí amerita llevarlo a un hospital, ¿no? Ya cuando son más grandecitos, no solamente evaluamos el llanto persistente, si llora persistentemente, sino también un signo de alarma neurológico que nos orienta que ese niño no está bien, es que esté hipoactivo, ¿no? Los niños que normalmente son traviesos, caminan, corren, juegan, de repente es un niño que solamente quiere estar echado, decaído, con tendencia al sueño, duerme, despierta brevemente y sigue durmiendo, y sigue. Eso es un signo de alarma importante. Si se asocia a cualquiera de los otros antes mencionados, por ejemplo, es un niño que está con diarreas frecuentes, abundantes, que no está tolerando bien la vía oral, es decir, que no está ingiriendo adecuada cantidad de líquidos que reponga esas pérdidas que tiene por la diarrea, muy probablemente con el paso de las horas va a estar así, ¿no? Hipoactivo, somnoliento, que es un signo de una deshidratación severa, por ejemplo. En niños ya mayores que puedan por ahí comunicarse, expresarnos, en niños mayores de 2 a 5 años, también podemos encontrar los mismos signos, pero poder identificarlos y clasificarlos un poquito mejor por ahí. Como por ejemplo la dificultad para respirar, muy probablemente se puede manifestar de forma súbita por un atragantamiento, ya sea con alimento o con algún objeto, ¿no? que se ha metido a la boca. Entonces hay que tener cuidado, o incluso por la nariz, a veces se meten también por la nariz, ¿no? Muchas veces son consultas que llegan por emergencia, perdón, para cirugía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, vigilar bastante a los niños que en esta edad están explorando mucho y por ahí pueden haber estos accidentes. En los niños que ya tienen diagnóstico propiamente de asma o que tienen cuadros repetitivos de broncoespasmo, niños menores de 3 años, que cada vez que se resfrían terminan haciendo su broncoespasmo, es decir, que requieren usar broncodilatadores como por ejemplo el salbutamol en inhalador, o que necesitan, o que terminan acudiendo finalmente a un hospital y lo nebulizan, ese niño también de repente vemos que empieza a toser muy exigente, que tiene dificultad para respirar, que le sirve el pechito, que se queja que le duele el pecho, esos son signos de alarma. Si ya sabemos que nuestro hijo tiene el diagnóstico de asma o que hace cuadros de broncoespasmo cada vez que se resfría, que tiene una infección respiratoria, pues lo primero que tenemos que hacer es colocarle su medicación de rescate, que es el broncodilatador, el más conocido es el salbutamol. Si aún así colocándole, ya sea en terapia de rescate, en 1 hora o cada 2 horas, no mejora o empeorase esta dificultad para respirar, pues acudir de inmediato a emergencia. Lo mismo, si tiene una fiebre persistente, más de 3 días, sin ningún otro síntoma ni signo, o se asocia también a deterioro, malestar general, pues debemos acudir a emergencias, porque probablemente sí amerite hacer más estudios para buscar la causa probable de esta fiebre, ¿no? El dolor abdominal que persiste e incrementa de intensidad. A esta edad, pues los niños ya están comiendo de todo, comen con sus propias manos, muchas veces pueden comer algo en mal estado, contaminado, y tener por ahí un poco de dolor tipo cólico. Pero si este es un dolor que persiste, que lo vemos que pasan 6 horas, 4 o 6 horas, persiste, que el niño no quiere comer,
que incluso ya empieza a tener una posición que nosotros llamamos una posición antálgica, ¿no? Que se agacha como que doblándose en esta postura, que incrementa, que se asocia a fiebre, que empieza a vomitar, estos son signos de alarma. Ya en esta edad podemos tener cuadros de apendicitis aguda, otros cuadros que ameriten incluso manejo quirúrgico, como por ejemplo una adenitis mesentérica, ¿no? Entonces hay que estar observando a nuestros niños. Si sucede esto, es un signo de alarma, un dolor abdominal que persiste, que incrementa de intensidad y que se asocia a los síntomas antes mencionados, amerita acudir por emergencia. Los vómitos frecuentes en un niño no tolera nada, está con intolerancia, incluso ya llegan a ser vómitos biliosos, también ameritan atención por emergencia, muy probablemente ya está deshidratándose, hay que ponerle alguna medicación, entonces tendríamos que llevarlo, ¿no? La diarrea abundante o con rasgos de moco y sangre, como ya lo había mencionado. Si es una diarrea muy abundante, así no tenga moco y sangre, pero es una diarrea muy abundante, que además el niño tiene intolerancia oral, no puede reponer lo que pierde porque todo lo vomita, pues se nos va a deshidratar rápidamente, los niños se deshidratan rápido. Primero probamos 2 horitas, 1 hora dándole suerito de a poquito, una cucharadita o 5 mililitros cada 5 minutos, cada 5 minutos. Si no tolera nada y sigue haciendo abundante diarrea, pues habríamos que llevarlo a una unidad de emergencia, ¿no? Para que reciba el tratamiento. Acá hay otra cosa muy importante, ¿no? Que en general también se puede presentar en cualquier grupo etario. Los signos inflamatorios. ¿Qué son signos inflamatorios? Son aumento de volumen, ¿no? Que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Una zona localizada puede aumentar su volumen, hincharse, puede estar roja, caliente, cuando la tocamos está caliente, dolorosa, el niño se queja de dolor. Estos son signos de alarma. Sobre todo cuando se presenta en el rostro, como podemos ver ahí en la foto de esta niñita, que tiene el ojito totalmente hinchado, los párpados, tanto superior e inferior, están rojitos, muy probablemente esté caliente, esos son signos inflamatorios, signos de flogosis, como lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una celulitis periorbitaria, es un cuadro, es una emergencia médica pediátrica que requiere tratamiento, ¿no? Entonces, sí, esto debe motivarnos a acudir inmediatamente a emergencias. Entonces, ¿cuándo es mucho más peligroso aún? Cuando sucede en el rostro, en cualquier parte del rostro, a veces también sucede en el lado de las mejillas, por focos de infección dentaria, por ejemplo, o también puede acontecer en las articulaciones, ¿no? Las más comunes, rodillas, tobillos, muñecas, codos, y estos pueden ser también una emergencia porque se pueden potencialmente complicar con infecciones que migran hacia el hueso inclusive, ¿no? Y producir una infección en el huesito. Porque ¿de qué nos están traduciendo estos signos inflamatorios? De una muy probable infección que ingresa, un germen ha ingresado por la piel, ¿no? Y está ingresando a capas cada vez más profundas. Entonces, o de lo contrario, podría deberse también a una causa inmunológica, reumatológica. Entonces, estos signos inflamatorios ameritan ser evaluados por un especialista. El dolor de oídos ya a esta edad, a partir de los 2 años, ya refieren, incluso se tocan el oído cuando tienen dolor, incluso podría haber secreción también. Como amerita tratamiento, esto más bien el dolor de oídos, el dolor al miccionar, la urgencia al miccionar, orina a cada ratito, de a poquitos, ¿no? En chorritos, estos vienen a ser más bien urgencias. Sí podrían acudir a un servicio de emergencias de un hospital. ¿Por qué? Porque en el estado en el que nos encontramos no vamos a encontrar una consulta ambulatoria, no podemos retrasar ni el diagnóstico ni el tratamiento. Si bien es cierto, estas patologías no comprometen la vida, ¿no? Pero sí requieren un tratamiento médico especializado. Y lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Acerca de las quemaduras y los traumatismos importantes. Bueno, también es importante mencionarles que a raíz de la pandemia del coronavirus y de las medidas que tomadas por el gobierno, como el aislamiento social, la cuarentena, el confinamiento en casa con nuestros hijos, hemos visto que se han disminuido considerablemente los casos de enfermedades infectocontagiosas. Y es justamente por esto, al estar los niños en casa, no tienen contacto con otros niños y por lo tanto no tienen contactos con más gérmenes, porque como ya sabemos, los virus respiratorios se transmiten por las gotitas que se eliminan al toser o estornudar.
Entonces, al haber menos contacto social, sobre todo en niños que muy frecuentemente se enferman en los colegios, en las guarderías, estamos viendo que en comparación con otros años, la tendencia para esta temporada está muy baja, mucho más baja que otros años, ¿no? Han disminuido en gran medida estas enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, lo mismo pasa también con las enfermedades, con las gastroenteritis, con las diarreas en niños. Por lo mismo, porque ya no comen en la calle, están comiendo en casa, comida preparada probablemente del día, porque estamos teniendo en general todos, ¿no? Mayor cuidado en las medidas de la higiene de manos, estamos todo el día ahí, entonces estamos viendo también muchos menos casos de gastroenteritis, de infecciones digestivas también. Pero, por otro lado, las enfermedades no infectocontagiosas, los pacientes crónicos con enfermedades crónicas, nuestros niños que tienen patologías crónicas, por ahí que sí se están viendo desatendidos, ¿no? Y esto está retrasando, incluso pueden retrasar en gran medida el diagnóstico y tratamiento de enfermedades muy graves, muy severas, que sí pueden poner en riesgo la vida de nuestros niños, ¿no? Como por ejemplo el cáncer infantil. Entonces, el cáncer infantil es una enfermedad muy grave, muy severa, que si no la detectamos, no la diagnosticamos oportunamente, sí puede comprometer la vida de nuestros niños, ¿no? Es por eso que acá les muestro esta diapositiva donde podemos observar qué signos o síntomas nos pueden alertar acerca de un posible cáncer infantil. Y que como vamos a ver todos son muy inespecíficos, que los podemos encontrar en cualquier otra enfermedad o inclusive pueden ser cosas que nos pasan desapercibidas, que podemos asumirlas como normales o simplemente no darnos cuenta tan fácilmente, ¿no? Sobre todo si somos papás que trabajamos todo el día, que por ahí no estamos mucho con nuestros niños, ¿no? Entonces, sí, es importante, como les dije, si bien es cierto, son signos y síntomas inespecíficos, como les había mencionado al inicio de la transmisión, son estos mismos signos y síntomas, si bien inespecíficos, pero que asociados, o sea, tenemos varios síntomas asociados y que persisten a lo largo de un tiempo, de un determinado tiempo, los cuales nos pueden hacer sospechar, sí, de una enfermedad grave como es el cáncer infantil. Por ejemplo, tenemos el dolor óseo persistente, dolor en los huesos persistente, o dolor abdominal persistente. Si bien es cierto, tenemos que hay unos cuadros de dolores de huesos de niños que es muy benigno, que son los llamados dolores óseos de crecimiento, pero tienen una característica especial. La característica especial es que generalmente se presentan en la tarde o en la noche, cuando el niño ya está en reposo, está por ahí descansando, y sí, ciertamente puede ser un dolor muy intenso, pero que incluso que amerite darle algún analgésico, paracetamol, ibuprofeno, o los papás suelen hacer masajes, por ahí les pasan compresas calientes, qué sé yo, y les pasa a los niños. Al otro día amanecen y siguen jugando y corriendo y como que no pasó nada y no tienen ninguna limitación a su actividad. Sin embargo, si es un dolor óseo, se queja de dolores de huesos, pero que es persistente, que ya limita su actividad, limita su juego, el niño ya no es el mismo, ese es un signo de alarma. Así como la fiebre de más de una semana de evolución sin ningún otro síntoma, que ya se ha hecho descarte de enfermedades infecciosas también, ¿no? Otro signo importante son, por ejemplo, un niño que lo vemos constantemente con moretones, ¿no? Moretones o incluso puntitos rojo violáceos, que son petequias, que son evidencias de sangrado de la piel, o que le cepillamos los dientes y sangra con facilidad, o que de la nada empieza a sangrar por la naricita. Estos son signos de alarma muy importantes, sobre todo de uno de los cánceres, el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, que es la leucemia. Entonces, si nuestro niño presenta esto, moretones, petequias, sin un antecedente de golpes, de traumatismo, pues es un signo de alarma. Si además tiene sangrado por las encías, sangrado por la nariz, o incluso su orina sale como marrón oscura, que puede ser por sangrado, entonces hay que estar alertas, ¿no? Hay que llevarlo a emergencias. El cansancio fácil, la fatiga, la debilidad, que nos habla por ahí de una anemia importante, se nos puede pasar desapercibido, ¿no? Porque los niños, por muy anemia que tengan, a veces siguen jugando y cuando se hace su tamizaje está con una anemia moderada incluso y no lo percibimos.
porque se adapta, porque su organismo se adapta. Entonces, pero sí es un signo que si asociamos, por ejemplo, este cansancio fácil, esta palidez de la piel, de las mucosas, y lo asociamos, por ejemplo, al sangrado que les mencioné, ¿no? Que sangra por la naricita, que sangra por las encías, que se hace moretones, ya no, es un signo de alarma. Y no vamos a esperar a que pase la cuarentena o que se habiliten los consultorios ambulatorios para llevar a nuestros niños. No, tenemos que llevarlos a una unidad de emergencia que reciba una evaluación oportuna, ¿no? Igual los abdómenes que crecen rápidamente, sudoración profusa. Otro muy importante, una causa muy importante también de cáncer, una causa es el cáncer de cerebro, ¿no? Entonces tenemos que ver los dolores de cabeza. Si bien es cierto, los dolores de cabeza en niños no son muy frecuentes, cuando el niño manifiesta dolor de cabeza hay que prestar atención. Hay que prestar atención, por ejemplo, al momento del día en el que se presenta, qué tan frecuentes son, vemos en una semana, si algo desencadena el dolor de cabecita, entonces hay que estar pendientes. Por ejemplo, un signo de alarma muy importante es el niño que todos los días al despertar despierta con dolor de cabeza. Todas las mañanas despierta con dolor de cabeza por días consecutivos y que incluso ese dolor de cabeza le puede estar ocasionando vómitos. Eso hay que acudir a emergencia inmediatamente. Entonces, estos son los signos de alarma de las neoplasias para pensar o sospechar, porque si bien es cierto, no es una enfermedad aguda que podamos determinar como una emergencia, pero sí, como le digo, en el tiempo, asociados a otros síntomas, sí debemos pensar, por lo menos debemos tener la sospecha, debemos conocer cuáles son los signos de alarma para poder identificarlos y acudir a un servicio de emergencias pediátricas, porque es lo que tenemos ahora a disposición. Entonces, hay que reconocerlos, aprender a reconocerlos, no perder la vista de nuestros niños, ¿no? A veces sí, son muy juguetones, muy activos, pero de todas maneras hay que observarlo todo. Cómo es su ritmo, por ejemplo, si ha perdido el apetito de alimentación, cómo va con el apetito, sus ritmos evacuatorios, defecatorios, su micción, todo, siempre hay que estarlos observando, ¿no? Bueno, y además también decirles que por más que no hayan muchas atenciones ambulatorias disponibles al momento, y nosotros tengamos mucho temor, porque sí, efectivamente, el acudir a un hospital en estos momentos incrementa la probabilidad o nos expone a un riesgo de poder infectarnos del coronavirus, del COVID. Pero ante el signo de alarma, ante la sospecha de tener un potencial signo de alarma que ponga en riesgo la vida o la calidad de vida de nuestros niños, pues no nos queda de otra que acudir a los establecimientos de salud. Y siempre con las recomendaciones, ¿no? Si es un niño menor de 2 años, por ejemplo, no puede usar mascarilla, ¿no? No puede usar una mascarilla porque puede haber riesgo de sofocamiento, ahogamiento. Pero sí lo podemos cargar, la mamá, sí, mamá o el cuidador que lo vaya a llevar con su mascarilla, en lo posible guantes, el bebé cargado y cubierto con una mantita delgada, ¿no? Cubierto con una mantita delgada. Y los niños mayores de 2 años ya podríamos ponerle una mascarilla, decirle que tenga mucho cuidado, que no coja nada con sus manitos y el alcohol gel en el bolso. Entonces, esos son los cuidados que deberíamos tener. Para finalizar, les voy a mostrar unos decálogos de la Asociación Española de Pediatría, de las 3 principales causas que motivan el acudir a un establecimiento de salud por emergencia, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, el decálogo de la fiebre. Entonces, primero, es la principal causa de atenciones, ya sea por emergencia, por consulta ambulatoria. Sin embargo, tenemos que tener presentes de que la fiebre no es una enfermedad en sí, sino es un signo de respuesta, de defensa de nuestro organismo, lo cual traduce que nuestro cuerpo se está defendiendo de algo. ¿De qué? Eso lo vamos a averiguar en el tiempo, viendo qué otros signos o síntomas se presentan. Entonces, y generalmente, cuando son cuadros virales, se autolimitan 3, 4 días y solos van a pasar. Entonces, no hay que tenerle pánico. No debemos acudir a emergencias, por ejemplo, por fiebre de un día de aparición en un bebé mayor de 6 meses. Por ahí, en un bebé menor de 3, 6 meses, sí podríamos acudir por fiebre de reciente aparición. Pero un niño de 2, 3 años, por un día de fiebre, no. Entonces, tenemos que vigilar nada más signos de alarma, tenemos que aumentar la ingesta de líquidos porque la fiebre podría deshidratarlo, pero más nada.
Lo otro es, así que ya saben, no fiebre, no fobia fiebre, como le dicen los americanos, no fever phobia. No hay que tenerle tanto pánico a la fiebre porque es un signo de defensa. Es falso o es un mito lo que dicen que ocasiona daño cerebral o que puede hacer convulsionar a los niños. Eso tampoco es cierto. No es una relación correcta el que digan que a mayor temperatura, mayor elevación de temperatura, mayor probabilidad de convulsión. Eso no es así, porque los niños que convulsionan con fiebre ya tienen esta predisposición. Y puede haber niños que tengan 39, 40 de fiebre y no van a convulsionar. Mientras que estos niños que tienen esta predisposición para convulsionar por fiebre van a convulsionar con 38. Entonces, no tiene relación. Pero si ya se conoce que es un niño que cuando tiene fiebre convulsiona, pues hay que estar alerta a los signos clínicos y medirle la temperatura oportunamente y darle sobre todo precozmente su tratamiento, su antipirético, que puede ser paracetamol, por ejemplo, ¿no? No abrigar ni desabrigar mucho al niño, hidratarlo bien, y vigilar los signos de alarma. Lo otro es que no hay que apresurarnos mucho en bajar la fiebre. Si tenemos a nuestro niño que tiene 38,7, pero está jugando, corriendo o sentado viendo TV tranquilo, no se queja, pues con calma, solamente le ofrecemos más líquidos. Si tenemos a nuestro bebé que estamos durmiendo con ellos y de repente en la madrugada lo sentimos que está muy caliente, le ponemos el termómetro y está con 38,7, 39, pero él sigue durmiendo tranquilo, no hay por qué despertarlo para darle un jarabe para la fiebre, porque más molestia le va a ocasionar tomar ese jarabe, que generalmente tienen sabores desagradables, que incluso la propia fiebre. Y con mayor razón aún, no hay necesidad de ponerle ampolla para la fiebre, porque la idea de darle medicación para la fiebre no es bajar la fiebre o bajar la temperatura porque sea peligrosa para el niño. La idea de darle un antipirético es aliviar el malestar que ocasiona la fiebre en los niños. Si nuestra idea es aliviarle el malestar, si nosotros le ponemos una ampolla tan dolorosa, pues no estamos aliviando, al contrario, le estamos ocasionando más dolor. Muy bien, entonces solamente si tenemos fiebre en un niño menor de 3 meses, de 6 meses, podrían ponerlo ese rango como límite. Fiebre de reciente inicio, pues sí, motiva a acudir a emergencia. Pero si es un niño mayor y tiene fiebre de más de 3 días, o tiene fiebre y mal estado general, o tiene fiebre y signos de deshidratación, o tiene fiebre y dolor abdominal severo, es decir, si tiene algún otro signo de alarma, recién ahí podríamos acudir a un servicio de emergencia. Otro síntoma, signo importante, es la tos. Por eso les traigo el decálogo de la tos. Lo mismo, la tos es un mecanismo de defensa. A través del reflejo de la tos podemos eliminar, expectorar los gérmenes y las secreciones que se han formado dentro de la vía respiratoria. Generalmente esto se ingresa, al ingresar un cuerpo extraño o un virus por vía respiratoria, hace que se produzca mucha flemita, mucho moco en los bronquios. Entonces, con el reflejo de la tos, nosotros lo eliminamos, lo aclaramos. Por lo tanto, cuando tenemos un niño con una infección respiratoria alta, que empieza con moquitos, con estornudos y luego tos, no hay por qué pensar, por qué acudir a emergencias primero, porque estamos identificando que es una infección respiratoria del tracto superior probablemente, que puede tener fiebre incluso 2, 3 días, que va a tener moquito, que va a tener tos. ¿Y cuánto puede durar la tos en un cuadro respiratorio viral? Hasta 2 semanas incluso. Así que si tiene una tos que no dificulta la respiración, no ocasiona dificultad para respirar, que no le hace vomitar constantemente, hay que esperar que siga su curso, porque es parte del cuadro viral. Y por lo tanto, no se les debe dar medicamentos para sedar o calmar la tos. Entonces, es una mala indicación. Los papás muchas veces acuden a emergencia, quiero que le dé algo para la tos. Y no, no se les debe dar, sobre todo en niños menores de 2 años. Los antibióticos tampoco. Tos no quiere decir que necesita antibióticos. Falso completamente, ¿no? Solo si fuera una tos muy importante, muy exigente, que ocasiona dificultad para respirar, o que persiste más de 2 semanas, o que se asocia a fiebre de más de 3 días, o es una tos, como les digo, que dura ya más de 2 semanas, pues esos son criterios para acudir a un servicio de emergencia para que el pediatra evalúe la necesidad de ofrecer algún tratamiento.
Luego tenemos el decálogo de la diarrea. Igual, la diarrea aguda no es una diarrea de menos de 2 semanas de duración. Los cuadros diarreicos en la edad pediátrica, en niños menores de 5 años, generalmente el 90% son cuadros virales o se deben también, pueden ser incluso por intolerancias o alergias alimentarias. Quiere decir que se van a autolimitar, que no requieren mayor tratamiento. Solo en qué niños con diarrea y qué características nos debe pensar que debemos llevarlo a emergencia. Si es un bebé menor de 3 meses, si estamos viendo moco y sangre en las deposiciones, si se asocia a vómitos persistentes que no permitan hidratarlo adecuadamente vía oral, si es una diarrea muy abundante y ya el niño está teniendo signos de deshidratación, pues ahí deberíamos acudir a emergencia, ¿no? O si tiene fiebre de más de 3 días. Entonces, solamente en esos casos acudir a emergencia. Una diarrea acuosa, sin moco, sin sangre, que el niño sí está tolerando la vía oral, que toma agua, que toma su suero, que se puede hidratar vía oral, no amerita acudir a emergencia, ¿no? Entonces, para finalizar, comentarles que los hospitales tenemos las puertas de emergencia las 24 horas atendiendo con el especialista, que en la mayoría no vamos a subestimar sus molestias, vamos a evaluarlos como ameritan, sin temor pueden llevarlo siempre y cuando así lo requieran los signos de alarma que manifiestan. Eviten por favor llevarlo si no presentan signos de alarma, porque sí, va a incrementar su riesgo de poder contagiarse del coronavirus. Bien, Erika, tenemos algunas preguntas a la interna que nos hace nuestro público seguidor. La primera es, soy una madre de familia de condición humilde. Mi hijo está en esta temporada, no está recibiendo la misma alimentación de antes debido a la falta de economía. ¿Cómo puedo darme cuenta si tiene anemia o si está en una emergencia al respecto? Bueno, tanto la cantidad de alimentos no es tan importante, habría que ver la calidad de alimentación que está recibiendo, que si bien es cierto, puede ser poca, no es lo mismo que recibía antes por los motivos ya mencionados, habría que ver. Ahora, hay una confusión importante respecto a la anemia con la cantidad de alimentos y no tiene relación, porque vemos muchos niños con sobrepeso, con obesidad, que cuando le hacemos un tamizaje de anemia, tienen una anemia incluso moderada, ¿no? Y son obesos. Como que también tenemos niños muy delgados y que tienen su hemoglobina en rangos normales. Entonces, no va mucho por ahí el tema de la anemia con necesariamente la cantidad de alimentación, más tiene que ver con la calidad. Sí, tendría que hacer un enfoque más integral conociendo bien en particular, porque nosotros no hablamos de en general, sino hablamos de paciente en particular, pero más o menos para darle alguna orientación, si su niño en sus tamizajes previos estaba con su nivel de hemoglobina normal, entonces no habría por qué pensar que en estos 2 meses necesariamente se le ha bajado la hemoglobina. Lo que sí, en cuanto pueda acudir a una atención ambulatoria, pues sí, controlar cómo está lo del tema del peso, solicitar su tamizaje de anemia para ver cómo está su hemoglobina, ¿no? Si tienes un niño que está comiendo poco, que está sequita la boquita, que no orina mucho, que está muy apagado, solamente está somnoliento, eso por ahí sí son signos de alarma. Entonces, ahí sí tendrían que acudir a emergencia. Tenemos una pregunta muy interesante, Erika, de una persona adulta mayor. Ella nos pregunta a la interna si su nieto está con una tos de más de 4 semanas, ¿qué consideraciones podría tener ella o si debe darle de algún medicamento o acudir a una emergencia? Bueno, una tos de más de 4 semanas, como ya les había mencionado, sí amerita una evaluación por pediatra, definitivamente. Asumo que si han dejado pasar las 4 semanas no es porque ocasione una dificultad para respirar importante, ¿no? Pero sí es una tos de 4 semanas. Y no te escuché, ¿dijo la edad o menciona la edad o no? No, No menciona la no edad. Solo habría que ver la edad, porque también hay que estar conscientes, por ejemplo, que estamos en un medio donde tenemos bastantes casos de tuberculosis, ¿no? Lo correcto. otro que podría ser también es que si tiene antecedentes de broncoespasmo, que ha usado inhaladores, lo han nebulizado,
podría que estar presentando este broncoespasmo que al no recibir su tratamiento de rescate o su tratamiento controlador, pues está con esta tos mucho más tiempo, más prolongada, ¿no? Pero sí, efectivamente, tiene 4 semanas con tos, al margen de si tiene o no otros síntomas asociados, sí amerita una evaluación por un especialista. Nos pregunta también desde Barranca, nos preguntan si es que los niños pueden ser portadores de COVID-19. Claro, claro que sí. Entonces, como ya creo que está bastante difundida la información, si bien es cierto, los niños no hacen enfermedad, en la mayoría de casos, no hacen enfermedad severa, pueden hacer enfermedad leve o incluso ser asintomáticos. Quiere decir que no van a tener muchos síntomas o pocos síntomas, como tipo resfriado. No nos olvidemos que es un virus del resfriado, un poco de mosquito, dolor de garganta, tos. Entonces, al toser, y los niños pues no son como los adultos, no van a necesariamente cubrirse el brazo con el codo o con un pañuelo, ¿no? Entonces van dispersando. Justamente por eso la medida adoptada de suspender las clases, ¿no? Es por esto, no solamente para disminuir el contagio entre niños, sino porque los niños son los principales focos de transmisión también hacia los adultos, porque ellos no tienen los cuidados, ¿no? Entonces, uno, sí se pueden contagiar, sí pueden contraer el coronavirus. Lo bueno es que se ha visto que los niños hacen enfermedades leves, hacen formas leves de la enfermedad en la mayoría de casos, y lo otro es sí pueden transmitir la enfermedad. Por eso lo recomendable es, si el niño tiene síntomas, de lejitos con los adultos mayores sobre todo, ¿no? Hay una pregunta relacionada. Buenas noches. ¿Están más propensos los niños ante el COVID, como viene mencionando? Cuando no tiene sus vacunas que le corresponde, mi niño tiene 1 año, 9 meses y no ha recibido la vacuna del año, por motivos que estaba gripado y hacía broncoespasmos. Entiendo que alguna sugerencia quisiera recibir, por favor. Bueno, respecto al tema de las vacunas y el broncoespasmo, realmente es bastante discutible. Yo también he encontrado que se difieren bastante en los hospitales, en los establecimientos de salud, se difiere la vacunación cuando el niño está con tos. Lo primero que hacen las enfermeras es preguntar, ¿está con moquito, está con tos? Ah, ya, entonces no te puedes vacunar, ¿no? Pero esa es una mala contraindicación. Mejor dicho, no es una contraindicación para la vacuna. Entonces, yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que le digan que ya fue evaluado por un pediatra y el cual dice que no hay contraindicación para vacunarse. No sé cuál haya sido el caso específico, pero lo que sí les puedo decir es que la tos por broncoespasmo no es contraindicación para vacunarse, más si no está recibiendo ningún tratamiento inmunosupresor. Respecto al retraso en la vacunación, pues en general todos se están retrasando en este tiempo, pero no hay mucho problema porque todos se pueden volver se pueden volver a programar, se van a volver a reprogramar. Hay plazos específicos para las vacunas, o sea, nosotros tenemos un calendario de vacunación nacional, pero también tenemos, ante este tipo de contingencias, tiempos menores, acortados, en los cuales se pueden poner las vacunas con el mismo efecto benéfico, que son de buena calidad y de forma segura. Entonces, sí, en cuanto se pase todo esto y se vuelvan a programar los calendarios de vacunación, tiene que acudir al establecimiento de salud para que lo reprogramen. Y la próxima que esté resfriadito o con su broncoespasmo, pues previo a la fecha de vacunación, que la controle un pediatra. Entonces, yo lo que hago con mis pacientes es, si no se va a vacunar en el mismo establecimiento del cual yo trabajo, pues les hago una nota, ¿no? Y pongo, por ejemplo, paciente lactante mayor de 1 año, 3 meses, con antecedente de broncoespasmo, al momento no contraindicación para vacunación. Entonces, que su pediatra le puede poner eso y puede acudir a vacunarse, ¿no? Con esa nota. Toti nos pregunta, él encuentra un signo de alarma en su hija de 11 años y básicamente es que se le cae demasiado el cabello, inclusive tiene zonas calvas. ¿Esto puede ser sugerente de una emergencia? No me parece solamente que puede ser emergencia, habría que ver, ¿no? Puede ser por varias causas la alopecia, que es la caída del cabello anormal, ¿no? Pueden ser por varias causas. A esta edad incluso puede ser por hongos, por estrés, por signos de desnutrición, habría que evaluarla integralmente.
pero de momento no amerita una evaluación por emergencia. Ok. Nos preguntan, ¿están más propensos los niños ante el COVID cuando no tienen sus vacunas? Mi hija tiene 3 años y sus labios hace 3 días están resecos. Además, orina como 5 o 6 veces al día. ¿Qué puede ser? Muchas gracias. Bueno, los labios resecos habría que ver si es, no solamente los labios resecos, ¿no? Si constantemente nos pasamos, por ejemplo, la lengüita por los labios, podría irritarse, estar un poco resecos, agrietarse, ¿no? No necesariamente como signo de deshidratación. Lo de la orina habría que ver en qué cantidad, qué volumen orina y sobre todo, ya tiene 3 años, la mamá ya puede ser consciente de qué tanta cantidad de agua ingiere. Si no tiene ningún otro problema, por ejemplo, no está con diarreas que incrementen las pérdidas de líquidos y electrolitos, pues no habría por qué pensar que por ahí está deshidratada, ¿no? Respecto a las vacunas, creo que no quedó muy claro el que no se estén colocando sus vacunas en estos momentos, los niños, sobre todo los menores de 1 año, no incrementa la posibilidad de coronavirus, porque las vacunas no son contra el coronavirus. Las vacunas son para protegerlos de otros tipos de enfermedades, que de momento, como no tienen contacto con otros niños, pues no hay forma, no hay una forma importante en la cual puedan contraerla. Así que se retrase. Mientras los niños permanezcan en casa, no hay mucho problema. Siempre es importante comentarles a nuestros seguidores que estas indicaciones y estas generalidades por parte de nuestra médico pediatra requieren en su momento de un diagnóstico en específico para poder dar también el mejor tratamiento. Nos hacen una pregunta más. Mi hija se levanta todos los días con muchos estornudos. Solo le pasa eso cuando despierta de su siesta. Ella tiene 5 años y ha tenido casos frecuentes de broncoespasmo. ¿Lo tomamos como una alergia? Sí, muy probablemente, lo que me habla de los estornudos, muy probablemente es una rinitis, ¿no? Y el broncoespasmo también, tanto la rinitis, el broncoespasmo, las dermatitis, las atopías, son manifestaciones de alergia. Y estas manifestaciones de alergia generalmente vienen de la mano, ¿no? O sea, puedo tener rinitis y dermatitis y broncoespasmo, generalmente vienen juntas. Y muy probablemente son heredadas de alguno o de los dos, de ambos, de mamá o papá. Entonces, sí, lo bueno es que ya tiene 5 años, tenemos bastantes opciones de tratamiento, tanto para la rinitis como para el broncoespasmo. No se olviden, por favor, que los niños con broncoespasmo o asma no tienen por qué tener estos cuadros repetitivos. O sea, un niño con broncoespasmo, con asma, con rinitis, puede hacer su vida totalmente normal, siempre y cuando use sus medicamentos controladores, que hay varios disponibles de acuerdo al tipo, la presentación, la severidad, de acuerdo al manejo que su pediatra le pueda brindar. Pero sí hay medicación controladora. Entonces, no tiene por qué vivir con estos síntomas que sí, pues, mella un poco su calidad de vida de los niños, ¿no? Correcto. Erika, para poder finalizar, porque creo que la exposición ha sido bastante clara y creo que está ayudando a muchos de los padres y madres de familia que nos están viendo, quisiera pedirte por favor algunas recomendaciones finales en cuanto al tema que estamos abordando. Bueno, en primer lugar, espero que hayan podido captar los signos de alarma que les he presentado, porque básicamente son los más esenciales. Que estén atentos, alerta de sus niños, que cumplan las recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando en cuanto a las medidas de restricción, de aislamiento social, de higiene, medidas de higiene, de contacto. Lo otro es que si ya evidencian algún signo de alarma, pues acudan con las medidas que les mencioné, de la mascarilla, de la mamá, si en lo posible con guantes, evitar tocar. Y si no presenta signos de alarma, pues evitar acudir a los centros de salud, ¿no? A los hospitales, porque incrementan su riesgo, uno, de contagiarse, otro, por ahí de sobrecargar al profesional de salud que podría estar desatendiendo alguna otra emergencia. Correcto. Erika, ¿dónde te pueden encontrar nuestros pacientes? ¿Cómo te pueden ubicar? Quizás alguna página, algún número telefónico, algún establecimiento de salud. Bueno, particularmente en el Centro Médico Pediátrico Carita Feliz, ahí nos pueden encontrar, ahí creo que han puesto en Facebook la página para que puedan ingresar. En mi Facebook personal, que me encuentran como Erika Roca, algunas veces subo información importante para mis pacientes, ¿no? Para las mamás de mis pacientitos,
Estos decálogos, por ejemplo, ya los había subido hace un par de meses también. No, cuando recién empezó lo del coronavirus, lo subí para que lo tuvieran en cuenta también mis pacientitos, ¿no? Entonces sí podrían agregarme diciendo que es paciente mío y sí los voy a aceptar. Perfecto. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Solo apelar a tu bondad. Una última pregunta de nuestro público, por favor. Nos preguntan, eh, quisiera saber qué problemas de salud puede ser una contraindicación para las vacunas. Contraindicación absoluta, por ejemplo, es una reacción previa alérgica que haya presentado algún componente de la vacuna. Esa es la contraindicación absoluta. Una reacción anafiláctica alérgica previa a alguna componente de la vacuna. Por ahí algunas contraindicaciones relativas son que, por ejemplo, esté con un cuadro de enfermedad aguda, ¿no? Fiebre alta, con dificultad respiratoria o tos muy exigente que ocasiona dificultad respiratoria. Si, por ejemplo, está con un cuadro de diarrea con mucha deshidratación, tampoco pues no se va a vacunar en estos momentos, ¿no? Y lo otro es si, por ejemplo, esté tomando algún antiinflamatorio, inmunosupresor. Por ejemplo, en el tema de los niños con broncoespasmo, yo solamente difiero por unos días la vacuna si es que el niño está tomando alguna corticoide, algún antiinflamatorio, como por ejemplo la prednisona, que a veces se le da cuando son crisis moderadas o severas. Si está tomando en estos momentos, le digo, bueno, termine sus 3, 5 días, ¿no? Que le he indicado y luego se puede vacunar, así persista la tos, no hay ningún problema, ¿no? Recordemos que nuestro profesional, como diferentes profesionales de la salud a nivel nacional, se unen a esta iniciativa de poder compartir sus conocimientos. Nuestra doctora nos imparte sus conocimientos desde la ciudad de Huacho. Y también, por supuesto, quisiera mandar un saludo en especial a Informativo TV Digital, los cuales están retransmitiendo este canal que se llama Mi Vida App y que está hecho y realizado justamente para todos ustedes que necesitan recibir algún tipo de consejo en estas épocas en las cuales nosotros estamos viviendo. Erika, agradecerte a nombre de todo el equipo como siempre. Muchísimas gracias por tus palabras y hasta pronto. Cuídense. Nos vemos.